Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Julián Palacios y en este video voy a estar hablando del trabajo realizado para la materia Futuros, Opciones y Swaps, llamado el Triángulo Sagrado del Asset Management y el Hedging con Opciones. En este video lo voy a dividir en cuatro secciones, como lo hice en el trabajo. En primera parte voy a estar explicando lo que es el diagnóstico, mi view, el posicionamiento, el armado de la cartera y por último de qué manera realicé la cobertura o el hedge. En primer lugar, creo que lo principal a destacar que atraviesa todo el trabajo y atraviesa a todos los inversores este año es el conflicto con Estados Unidos e Irán, iniciado a principios de año. Esto hizo claramente disparar el precio del petróleo e introdujo volatilidades enormes en el mercado de capitales, impactando de manera negativa tanto el mercado de equity como el de bonos y bueno, obviamente el de commodities. Creo que a pesar de este conflicto, Estados Unidos mostró algunos signos positivos de los cuales nos podemos basar. En el último reporte en mayo, eh, el dato de empleo de Estados Unidos salió de manera favorable, creando más de 170.000 puestos de trabajo. Creo que eso es algo importante destacar. Y también en la parte manufacturera creció y marcó los máximos en los últimos 4 años. Eh, pero bueno, el dato de inflación creo que es más persistente en este caso eh, y va a impactar de manera negativa a 3 4 meses vista. Eh, Cabe aclarar también que este trabajo es realizado con una fecha de corte de 30 de junio y proyectado a 6 meses vista, es decir, al 30 de diciembre de este año. Por la parte del bloque europeo, el Banco Central de Europa subió también, decidió mantener las tasas altas o hizo una suba en junio para intentar contener la inflación. Y la Fed en la última reunión que mantuvo decidió mantener las tasas estables, pero hubo un giro hawkish. eh, Pronostican más de la mitad del comité que conforma la Fed, pronostica una suba de tasas para la reunión de diciembre. Esto me lleva a hablar al primer mercado que describo en este caso, que es el mercado de tasas americanas justamente. Em, para este caso, a 6 meses vista, pronostico una suba de 25 basis en la reunión de diciembre de la Fed. Em, Creo que esto es una de las medidas hawkish para intentar mantener la inflación, que aún a mi criterio no se trasladó de manera completa todavía a los precios. Pero para el tramo largo de la curva, estimo que del tramo de 10 años a 30 va a haber una compresión, pero no de una manera tan pronunciada. Por un lado se va a ver beneficiado por la eliminación de la prima de riesgo geopolítica. Entiendo que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se va a resolver de acá a 6 meses. Eso se va a ver favorecido por el tramo largo, donde se va a comprimir, pero no de una manera tan brusca, porque estimo que hay un riesgo estructural todavía que persiste en Estados Unidos, que es el déficit fiscal, que está girando en torno al 7% de su PBI, también viéndose de manera negativa impactado por la enorme emisión de treasuries que hizo Estados Unidos en estos últimos tiempos. El otro mercado que voy a estar hablando es el de riesgo soberano. En este caso decidí elegir los credit default swap de algunos países de G7 y emergentes para que sirvieran de análisis, en este caso para el trabajo. Eh, de los de G7 elegí Alemania, Reino Unido, Japón, Italia, Estados Unidos y Canadá. Y el lado de emergentes elegí China, México, Brasil. Creo que el dato más llamativo de todos estos credit default swap a 5 años es justamente el de Estados Unidos, eh, que es el más llamativo porque subió más de 45% en los últimos 6 meses. Creo que esto se puede explicar de dos razones. Una, por este riesgo estructural que había mencionado previamente, de su PBI, de un déficit girando en torno al 7% de su PBI. Y también, por otro lado, creo que se vio impulsado de manera negativa por el downgrade que le había hecho la calificadora de riesgo Moody's. Así que yo creo que por estas dos razones se puede explicar este 45% en su credit default swap de Estados Unidos. En cuanto al mercado SEO, voy a estar hablando de las monedas de G7. En este caso elegí el euro, la libra y el yen.
Lo que respecta al euro, creo que es la moneda que más debilitada se va a ver de acá a 6 meses vista. En primer lugar, si comparamos el sector europeo con Estados Unidos, el sector manufacturero está en contracción y recordemos que en Estados Unidos marcó sus máximos en 4 años. Esto sumado a que el cierre del estrecho Hormuz perjudicó más al sector europeo por la exposición que tenía el Golfo de Pérsico. Eh, Así que por estas dos razones creo que el euro se va a debilitar más respecto a las otras monedas de acá a 6 meses vista. En cuanto a la libra, creo que es más resiliente por dos razones. En primer lugar, no tenía o no tiene tanta exposición el Reino Unido a- al Golfo de Pérsico si lo comparamos con el resto del sector europeo. Y por otro lado, el Banco de Inglaterra creo que es más cauteloso que el Banco Central Europeo respecto a la decisión de las tasas. Por último, el yen creo que también va a verse debilitado de acá a fin de año. Creo que el Banco de Japón decidió subir las tasas a un 1%. De todos modos, creo que el carry trade va a seguir siendo atractivo por el diferencial de tasas y recordemos que Japón es uno de los países extranjeros mayores tenedores de treasuries americanos del mundo, así que yo creo que por esta razón el yen se va a seguir debilitando frente al dólar. En cuanto al próximo mercado, voy a estar hablando de las monedas emergentes, en este caso elegí el real brasileño y el yuan chino. En lo que respecta al real, creo que también se va a ver debilitado la casa de meses vista, más que nada porque Brasil va a perder la ventaja competitiva que tuvo en todo este tiempo, que fue básicamente un petróleo caro. Recordemos que Brasil es una de las grandes exportadoras de petróleo de Latinoamérica. También creo que uno de estos motivos generó una mayor cantidad de ingresos en lo que va del año y pudo comprimir su credit default swap. Entonces creo que la reapertura del estrecho Hormuz va a producir un impacto negativo o va a perder estas ventajas competitivas Brasil. Y lo que respecta al yuan chino, creo que en este caso se va a ver presionado por la Fed Hawkish y por la suba de tasas americanas. De todos modos, el Banco de China administra activamente las tasas, por lo que creo que va a haber una devaluación más administrada en este caso. En lo que respecta al último mercado, el de commodities, elegí tres commodities, obviamente el más importante que es transversal a todo el trabajo es el caso del petróleo. Em, Acá pronostico a $68 el barril de acá a 6 meses vista. Entiendo que un acuerdo total y una reapertura total del estrecho va a normalizar los precios del barril a precios preguerra, o al menos a eso va a tender a fin de año, acomodándose por lo menos en $68. En el caso del oro, creo que el driver ya no es geopolítico, no es un activo de refugio en este caso, sino que creo que va a ser más un refugio fiscal. Recordemos que Estados Unidos está con un déficit fiscal girando en torno al 7% del PBI, entonces acá pronostico una suba de aproximadamente el 28% para el oro de acá a fin de año. Y en cuanto a la soja, yo creo que va a caer el precio, más que nada también por una cuestión de la reapertura del estrecho y la normalización del enfrentamiento de Estados Unidos e Irán, lo que va a favorecer y va a abaratar los costos, viéndose impactado de manera positiva por la baja del petróleo y en consecuencia la baja de los costos de logística, transporte, etcétera. Esto fue a grandes rasgos mi diagnóstico y mi view de acá a 6 meses vista. Y en base a esto les voy a estar contando la cartera que construí o mi posicionamiento. eh, y también lo voy a estar dividiendo en tres grupos para explicar cada activo. En el primer subgrupo voy a estar hablando de lo que componen los ETF que lo componen acciones americanas. El segundo subgrupo de renta fija y por último el subgrupo de activos internacionales. El primer subgrupo está compuesto por las acciones americanas eh, y se compone por tres ETF. Uno es el S&P, que es el que mayor nacional de la cartera tiene.
por otro lado está el Nasdaq. Creo que eh, justificando la elección de este ETF, más que nada está vinculado con la compresión del tramo largo de la curva. Esto va a favorecer a las acciones tecnológicas. eh, y bueno, el ETF se va a ver favorecido acá 6 meses vista. Y por último, el otro ETF que lo compone las acciones americanas es GDX, que está compuesto por mineras de oro. Eh, este ETF es uno de los betas, de los mayores betas de la cartera, y es una posición apalancada en oro. Entonces, justificando este ETF, pronosticando una suba de alrededor del 28% del oro, eh, las mineras tienen costos fijos, entonces este ETF funciona como una especie de ETF apalancado en oro, donde se va a ver beneficiado aún más por la suba del commodity. El otro subgrupo, que era el de renta fija, en este caso decidí incluir únicamente TLT. Este ETF está compuesto por bonos largos o bonos del tramo largo de la curva. Em, Esto más que nada también funciona como una especie de hedge, porque es uno de los ETF con menores beta de la cartera. em, y también funciona como una especie de amortiguador, ¿no? En caso de que no se dé el view o el escenario base que pronostico. También justificando un poco este ETF, si se da el view que habíamos mencionado previamente de la compresión del tramo largo de la curva, los precios de los bonos van a estar subiendo, por lo que se va a ver beneficiado el ETF. Y por último, el subgrupo que corresponde a los activos internacionales. En este caso elegí dos ETF correspondientes a commodities, como es el oro y la plata. El oro ya lo habíamos explicado, el view de a casi meses vista y, y la suba pronosticada que tenemos para diciembre. Y en el caso de la plata creo que también es un driver similar al del oro, pero también influye más la demanda industrial en cuanto a la construcción de paneles solares y electrónica, por lo que también decidí incluirlo en la cartera. Luego sumé FXI, que está compuesto por las acciones chinas. Eh, Creo que también en este caso se ha beneficiado China mejorando su credit default swap a 5 años, por lo que está bueno en este caso incluir eh, en la cartera todo lo que es acciones chinas. En el próximo ETF también elegí para capturar el upside del lado de Japón, EWJ, que básicamente está compuesta por las acciones japonesas de mayor capitalización. Creo que el yen débil va a estar favoreciendo a, a Japón en cuanto a las exportaciones, porque sus ingresos en dólares van a estar valiendo más, digamos, cuando su moneda se va a estar depreciando. Y por último elegí EWG, incluyendo acciones alemanas. Alemania es del bloque que habíamos descrito del Credit Default Swap, el que menor, el que más bajo, digamos, de Credit Default Swap tiene. eh, y yo calculo que con este caso con un cierre del estrecho, más que el cierre, digamos, del conflicto de Estados Unidos y la reapertura del estrecho Hormuz, eh, la normalización del petróleo lo va a favorecer en este caso. Y por último, el último ETF que decidí incluir en la cartera es BGK. Este ETF captura más que nada el, el bloque europeo, pero bueno, en resumen, todos los ETF o todos los betas calculados de estos ETF están calculados en base al ancla que es el S&P, y todos los precios los calculé post conflicto de Estados Unidos e Irán. Eh, Así que ese es el posicionamiento que decidí para la cartera. Y en cuanto a la estrategia de hedging, decidí la construcción de un collar. Eh, Cabe recordar que mi cartera tiene un nocional aproximadamente de $863.000, y la construcción de este collar lo decidí eh, con la compra de puts out of the money, 3% por debajo del spot, y la venta de call para financiar parcialmente estos puts a 9% por encima del spot. Esto da aproximadamente un costo de la construcción del collar de 0,56% del nocional. Si revisan el Excel,
este detalle o donde explica el hedge armado, tiene varias solapas. En primer lugar se encuentra la solapa de Ceteris Paribus, donde más que nada sirve a fines pedagógicos para entender cómo se construyó el collar y el costo del mismo. Eh, Luego pronosticando un escenario base del S&P subiendo un 5% de acá a 6 meses vista, el portfolio hedgeado se mantiene neutral, no se activan los puts ni los calls, y en este caso el P&L sería de los 10 ETF long menos el costo de la construcción del hedge. En caso de un lower bound, que es la otra solapa, digamos, donde no se da el escenario base y el S&P cae un 5%, acá es donde realmente se ve el verdadero valor del collar. Todos los ETF caen alrededor de un 3% y acá es cuando se activan todos los puts. Sin esta construcción, la cartera caería alrededor de 6 puntos y con este collar cae alrededor de 4 puntos, por lo que hay 2 puntos porcentuales, que es lo que nos ahorramos por este hedge construido. Y en el caso del upper bound, que es donde el S&P hace un rally de un 15% de acá a 6 meses vista, eh, en este caso la cartera estaría en torno a un 9,7% de P&L positivo, y claramente acá resignamos una parte de este upside por la construcción de este hedge.